radiomujer.com.mx para que nos escribas todas las dudas, todo lo que quieras saber. Aquí yo te contesto, es en forma directa. Y puedes hacerlo también a través de WhatsApp 333 822 3208. Va de nuevo, 333 822 3208. Va a estar con el teléfono que está ligado a este WhatsApp en la mano, Rosy Muñoz. Muchas gracias por la producción. Toño en los controles, César en las cámaras. Y de este lado del micrófono, tu maestra en nutrición clínica, Luisa Ortega. Y te voy a platicar algo muy interesante. Quiero que vamos a irnos a la siguiente sección. Rápido, fácil y muy nutritivo. Anota el lunch de hoy. Bueno, hoy les traigo varias ideas que están basadas en un alimento que luego mucha gente no le gusta y que como que le hace así medio el feo. Les voy a platicar lo que salió publicado el día 25 en la página de la Federación Mexicana de Diabetes. Dice por aquí, incorporar 2 cucharadas soperas de yogur al día podría reducir en un 18% el riesgo de diabetes tipo 2. Y entonces dije, válgame, está muy interesante, ¿no? Entonces me puse a leer y realmente sí. Dice que esto está publicado en un estudio reciente acerca de cómo el consumo de ciertos lácteos puede estar o no asociado con la aparición de una diabetes. Y entonces me puse a leer y resulta que fue publicado en Harvard y está publicado en 2 revistas serias de investigación, y bueno, lo está publicando la Federación Mexicana de Diabetes. Y lo que nos platica este estudio, se hizo el estudio en más de 1,200 personas, 700 mujeres, 529 hombres, y lo que encontraron fue que un recordatorio, digamos, de todo lo que estaban consumiendo en cuanto a lácteos, tanto los hombres como las mujeres. Y se dieron cuenta que el consumo de lácteos no, digamos que no está asociado ni a la disminución ni al aumento del riesgo de padecer enfermedades crónicas, específicamente la diabetes. Pero a la hora que se pusieron a hacer los factores de riesgo por lácteos, es decir, los que tomaban leches enteras, los que tomaban leches descremadas, los que tomaban un yogur normal o los que tomaban un yogur descremado, se dieron cuenta que específicamente los que tenían un mayor consumo de yogur tenían un porcentaje menor para, digamos, de riesgo para la aparición de esta enfermedad, que es controlable, que no se cura y que es crónica, ¿no? Entonces, lo que dice el investigador, se llama Frank Wu, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, dice, hemos encontrado que el consumo de yogur está relacionado con un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2, mientras que otros lácteos no presentan esta asociación. Los hallazgos son consistentes solamente para el yogur, así es que lo recomiendan como un consumo saludable de alimento para todo tipo de población. Así es que las ideas que les voy a dar el día de hoy para el lunch saludable están basadas precisamente en esto, en un poco de yogur. 2 cucharadas, ni siquiera tiene que ser tanto. Entonces, lo que podemos hacer el día de hoy para mandarles a nuestros pequeños es, bueno, de entrada, conseguir un yogur que sea bajo en azúcar y bajo en grasa. Ya los encuentras en los súper normales. Y el yogur es un alimento que puedes combinar perfectamente, por ejemplo, con un cereal de caja. Y entonces le haces una especie de pastita a tu pequeño. Pones aproximadamente una media taza de algún cereal de caja que sea alto en fibra, lo puedes revolver con 2 cucharadas de yogur y puedes poner, si quieres, un poquito de coco encima, y esto se lo puedes mandar en un topercito, y al lado le puedes mandar unos taquitos de frijoles, por ejemplo. Otra opción que puedes mandarle sería el mismo yogur pero revuelto, por ejemplo, simplemente con pasitas o con arándanos deshidratados que no tengan más azúcar agregada, y se lo mandas al lado de un sándwich que hagas, por ejemplo, con pan integral. Yo sé más que luego es un poco complicado porque esta es la hora más ajetreada del día, en la que a veces no alcanzas a mandarle un desayuno completo a tu hijo o un lunch completo a tu hijo. Regresando, vamos a platicar de cuál es la diferencia entre un lunch y un desayuno, ¿no? Pero hagan un esfuerzo. Vale la pena despertarlo un poquito antes a tu pequeñín para que se lleve ya algo en el estómago y que lleve algo sano en la lonchera. Así es que bueno, ánimo el día de hoy, pónganse las pilas, despierten a los pequeños un poquito antes para que empiecen ya con el desayuno, que lleven un lunch saludable y que puedan tener pues acceso a una mejor calidad de vida, ¿no? Así es que quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio.
7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando en Buen Jueves acerca de algunas cuestiones que tienen relación con mamás y con pequeñitos. Con mucha frecuencia en la consulta se nos presentan adultos, ¿no? En general los nutrólogos nos podemos quizás enfocar un poquito más en los adultos y entonces, bueno, somos expertos en explicarles cuáles son las porciones, cuáles son las raciones, cuáles son las cantidades de cada grupo de alimento, pero de repente nos topamos con una pregunta de las mamás, ¿no? Sobre todo todas aquellas que son mamás o que tienen a su cargo algún pequeño. Oye, ¿cuánto le puedo dar a mi hijo? ¿No? Es una pregunta muy común y está aquí Pamela Almada en la línea para platicarnos acerca de cómo contestar esa pregunta. Pame, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luisa, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estarte compartiendo con los radioescuchas en esta temprana hora de la mañana y en esta fría mañana. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, platícanos, Pame, ¿cómo podemos contestarles a las mamás esta pregunta de cómo decido cuánto darle de comer a mi pequeño? Sí, Luisa, efectivamente, como tú dices, no es lo mismo un adulto a un niño, ¿no? Esta parte de las porciones va cambiando dependiendo la edad del niño. Tampoco es lo mismo alimentar un niño que apenas está comiendo, que tiene de 6 a 1 año, a un escolar, un preescolar, un adolescente. Entonces, la parte importante, hay que tomar en cuenta que el estómago de los niños es pequeño y que si yo trato de darle de comer una porción que yo me comería, probablemente lo único que estoy haciendo es lograr que solo coma un tipo de alimento. Entonces, es importante primero detectar la edad del paciente. Y si está entre los 6 meses y el año, ver que lo importante es que él tolere un alimento nuevo y que a lo mejor solo me va a comer un alimento en cada tiempo de comida. Entonces, al otro tiempo le voy a cambiar el alimento. De esta forma voy a darle porción y variedad en el día. Pero, por ejemplo, si hablamos de un niño escolar o un preescolar, ahí hay un mecanismo de autorregulación muy importante que luego las mamás quieren forzar a que ellas regulen cuánto come el niño, cuando en realidad ellos tienen esa autorregulación de decir, mi estómago solo acepta esto. Entonces, lo importante que les tenemos que hacer saber a las mamás ahí es que, bueno, voy a servir el plato, yo voy a respetar cuánto puede comer el niño, pero voy a vigilar que ese plato tenga todos los tipos de alimentos, es decir, que contenga una porción de cereales, una porción de proteína, una porción quizá de leguminosas, de verdura, una de fruta. Entonces, el niño va a tener una gran variedad, va a consumir de todos los grupos, pero él puede autorregular qué cantidad como, ¿no? Si estoy viendo que el niño no está comiendo, entonces ahí puedo ser un poco más enfática en, a ver, vamos a comer un poco más de sopa, un poco más de pollo, ¿no? Pero respetar esa autorregulación. O sea que, digamos que el cuerpo del pequeñín es como muy sabio, ¿no? Exacto. Y entonces hay muchas cosas que no saben, pero el sentir estas sensaciones de saciedad o de hambre es algo que son perfectamente capaces de detectar. Por lo que creo que el mensaje es que la mamá es la responsable del qué y el cómo, ¿no? Exacto. Pero el pequeñito va a ser el responsable del cuánto. Exacto, esa es la parte que tenemos que aprender a respetar de los niños. Luego está la mamá, come, ya me llené. No, o sea, ellos tienen esa capacidad de autorregularse desde que son niños, ¿no? Lo vemos desde que ellos los tenemos pegados al pecho, ellos deciden cuánto comer, no nosotros decimos, ya, hasta aquí no comas, ¿no? Esa parte tenemos de respetarla. Bien, me parece excelente el consejo. Ahora, Pame, acerca de lo que mencionabas, cuando estamos introduciendo alimentos diferentes a la leche, cuando están muy chiquititos, los pequeñitos, la verdad es que es un tema que nos da como para toda una semana, que le llamamos la lactación, ¿no? Pero, ¿cuál sería el consejo como más clave que podrías darles a las mamás que están en esta situación o para todas aquellas radioescuchas que tienen a alguien cerca, donde se están de repente repitiendo patrones anteriores, ¿no? Y entonces a los niños se les empiezan a dar alimentos que no necesariamente son sanos, cuando son el siguiente alimento después de la leche. ¿Qué sería el consejo más claro y más firme que les podrías dar a las mamás? Mira, hay varios. Hay que entender que a los 6 meses el niño empieza a tener necesidades diferentes.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la leche pasa a ser un alimento ya no tan exclusivo e importante como lo era cuando nació. Entonces es importante empezar a introducir alimentos diferentes. Y esto significa enseñarle al niño que la alimentación va ya con un alimento como tal y después la leche. Entonces generalmente les dan primero, se levantan y les dan el biberón y luego les quieren dar alimento. Y el bebé ya está lleno, ¿no? Entonces primero les tenemos que dar el alimento nuevo y después una toma de leche, y así vamos a ir disminuyendo el volumen de leche que el niño consume al día. Y otra parte importante es, bueno, tenemos que aprender que podemos empezar con una cucharada hasta 3 cucharadas, que es lo que nos puede tolerar de la papilla. Y que los patrones de lactación han cambiado un poco. También antes se consideraba empezar en un orden, ¿no? Dar pura fruta, dar pura verdura, no introducir las carnes hasta que ya estaban más grandes. Entonces, esas cosas han cambiado y como tú bien dices, esto podría ser tema de una semana, pero lo que tenemos, el concepto importante es que desde niños tenemos que empezar a variar esa alimentación. Es decir, si yo le doy fruta, papillita de fruta, la puedo combinar, por ejemplo, con cereal, cuando ya introduje antes el cereal. O si yo le doy verdura, la puedo incluso combinar con carne, cuando ya le introduje la carne, ¿no? No darle solo el alimento solo, porque llegamos a generar deficiencias. Esa es una de las partes importantes que de repente se deja de lado. O sea, estar combinando sería importante de manera también muy puntual, que primero sea el alimento nuevo. Exacto, esa es la parte importante, el alimento nuevo, uno a la vez durante 3 días. ¿Por qué? Porque hay que observar que no haya alguna intolerancia. En caso de que lo hubiera, tengo que suspender ese alimento y esperar para introducir otro nuevo. Uno a la vez, durante 3 días, y hacerlo con una cucharada o hasta 3 cucharadas de la papillita y siempre introducirlo antes de la leche. Me encantan los consejos, Pame. Honestamente te voy a decir, son cosas que como nutróloga yo no tenía muy claras, ¿eh? Digo, honestamente nos tenemos que poner en el papel de no podemos resolverlo todo, ¿no? El que es especialista en niños como tú, pues se tiene que dedicar a eso y bueno, yo me reconozco no especialista en niños, así que te agradezco muchísimo la información. Pame, platícanos ahora acerca de, bueno, de los niños un poquito más grandes. ¿Qué tan importante es que los pequeñines se vayan con un buen desayuno en casa? ¿Y cuál sería la diferencia con mandarles un lunch? ¿Es lo mismo el lunch que se llevan a la escuela que un desayuno? Mira, Luisa, muy importante esa pregunta. Lo vemos a diario en la consulta, ¿no? El niño que se va sin desayunar a la escuela o incluso con solo un vaso de leche. No, no es lo mismo. El desayuno y el lunch escolar son 2 cosas totalmente diferentes y muchas veces se confunden. El desayuno debe ser un alimento, debe incluir una alimentación completa. ¿Qué quiere decir? Que debe incluir todos los grupos de alimentos. Y esto es, se levanta el niño y se sienta a desayunar. Nada de que en el coche, mientras lo están cambiando, no. Y el lonche escolar es un pequeño refrigerio. Generalmente esto es a las 11, 10 y media de la mañana. Para esto, el niño ya lleva más de 4 o 5 horas despierto, o lleva ya 3 o 4 horas de clase. Su cerebro no funciona de la misma manera, el aprendizaje es distinto cuando tienen periodos de ayuno tan prolongados. Entonces yo aquí sí les hago el énfasis a las mamás. Niño se levanta, se baña, se cambia y se sienta a desayunar, y después se le puede mandar a la escuela una porción pequeña de algún alimento, 2 alimentos, pero no debe ser mayor a su desayuno, ni debe ser el tiempo principal de su mañana, pues, de comida. No mayor al desayuno. Creo que ese punto que acabas de tocar es como muy clave, porque con mucha frecuencia, Pame, y no me vas a dejar mentir, de repente andamos a la carrera y tómate aunque sea el vaso de leche y le avientan unas almendras y ya van camino a la escuela, ya están en la escuela y se avientan 2 sándwiches. Exacto. O el lonche completo y la bolsa de palomitas, ¿no? Exacto. Y entonces esta proporción que tú bien nos mencionas tiene que ser exactamente al revés. Exactamente. Darle mucho más peso en volumen, ¿verdad? Sí, se considera más o menos que debe cubrir el desayuno un 30% de los alimentos del día. O sea, si dividimos la alimentación en 3,
sería una tercera parte, ¿no? Desayuno, comida, cena. Entonces nos quedan colaciones de un 10, 5%. Muy, ¿no? muy chiquitas, de un tercio de lo que sería el desayuno. Pame, quédate con nosotros. Quiero que regresando al corte nos sigas platicando acerca de cómo más podemos ayudarles a las mamás a decidir cuáles son los tamaños de las porciones que deben darles a sus pequeños, sobre todo según la edad. Así es que quédate, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer. Austin, nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. ...7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema de verdad muy interesante, que es un tema que luego no se toca, ¿no? Si no somos como expertos en nutrición infantil, es algo que luego no nos preguntamos y ahí vamos tomando decisiones como la y se va. Pero el día de hoy tenemos a la experta en nutrición infantil que antes de irnos al corte nos estaba platicando acerca de cómo decidir el tamaño o cómo darle importancia o qué tanta importancia darle al desayuno sobre el lunch. Así es que bueno, Pame, nos estabas platicando acerca de que el desayuno tenía que ser el 30% más o menos del tamaño de nuestra dieta y el lunch aproximadamente como del 10%, es decir, unos lunch mucho más pequeños. Ahora, me gustaría, Pame, que nos dieras algún ejemplo que pudieras darnos acerca de un desayuno y un lunch que podríamos calificar como saludable. Bueno, por ejemplo, lo que yo menciono es que el desayuno debe cubrir todos los grupos de alimentos, es decir, cereal, fruta, productos de origen animal, un lácteo, una verdura, ¿no? Entonces, con esto podemos generar varios tipos de menú. Por ejemplo, si queremos hacer un sándwich, podría ser incluir el cereal, que sería el pan, los productos de origen animal, no necesariamente tiene que ser de jamón, lo podemos hacer de atún, lo podemos hacer de pollo, para irle variando. Como dicen, ¿cómo incluir la verdura en el desayuno? Pues se la podemos poner al sándwich, o sea, hacemos huevos, se la podemos poner al huevo, o sea, la podemos mezclar. La fruta la podemos incluir como una porción al lado del sándwich, o la podemos mezclar, por ejemplo, con la leche, hacer un licuado. Y las grasas son importantes, que pueden ser tanto grasas como mayonesa, crema, o incluso aguacate. O incluso podemos incluir lo que son las oleaginosas, que son las grasas como los nueces, cacahuates, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso sería un desayuno completo, ¿no? Incluye todos los grupos de alimentos. Incluso podemos agregar leguminosas, frijoles, por ejemplo. ¡Qué rico! Ya me dio hambre, Pame. Imagínate un molletito delicioso con el pan, un poquito de frijoles machacados de la olla, con un poquito de queso encima. ¿Y qué te parece un licuado que lleve fresa, leche y un poquito de almendras licuadas, ¿no? Y una salsita de pico de gallo para incluir las verduras, por ejemplo. Me suena el desayuno más completo que he escuchado, ¿eh? Muy, muy rico. Es algo completo, es algo muy rico, ¿no? Bien, ¿Qué perfecto. le podemos mandar entonces al niño, no? Dijimos, bueno, probablemente ya no vamos a incluir todos los grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque ya se incluyeron en el desayuno y se van a volver a incluir en la comida y en la cena. Pero sí podemos mandar alimentos saludables. Por ejemplo, podríamos incluir un pico de gallo de naranja picada con jícama y pepino y quizás unas 5 galletas saladas, ¿no? Entonces incluimos alimentos que son ricos en vitaminas, en minerales, que tienen fibras, que son bajos en azúcares. O podemos mandarle quizá unos rollitos de jamón con aguacate y mandarle una rebanada de pan Bimbo. Ya incluimos al menos 2 o 3 grupos de alimentos, pero es en menor cantidad. Esa es la diferencia de un desayuno que incluye todos los grupos y de un lunch que incluye alimentos saludables combinados, pero en porciones más pequeñas. Y acabas de decir una palabra clave. Ahora, ¿cómo es que podemos ayudarles a las mamás, Pame, a entender cómo debe ser esta combinación de alimentos? ¿Tendrá importancia combinar los alimentos en la dieta del pequeño? Claro, es sumamente importante, porque así vamos a asegurarnos que nosotros le estamos proporcionando al niño todas las vitaminas, los minerales, las proteínas, las grasas y los carbohidratos que el niño requiere para su crecimiento y desarrollo.
Esa es la parte importante. Si no, la alimentación, aparte de que se vuelve monótona y aburrida, se vuelve carente en estos nutrimentos y por lo tanto no vamos a asegurar que el niño esté creciendo de la manera adecuada, ¿no? Bien, ahora Pame, una pregunta que también de repente surge con mucha frecuencia en la consulta, que justo ayer me la hicieron además. Tengo una mamá que tiene 3 pequeños de diferentes edades, tiene una niña de 15 años, una pequeñita como de 11 y un chiquito como de 8, más o menos. Están por supuesto en etapas diferentes de crecimiento y voltea y me dice, bueno, y como lo que estoy tratando de hacer es quitarles la leche, pues entonces no sé bien qué otro sustituto darles. Y entonces por supuesto que mi siguiente pregunta fue ¿por qué les quieres quitar la leche, no? Y se me quedó viendo con cara de ¿cómo? ¿Eres nutrióloga y no lo sabes? La leche hace muchísimo daño, ¿no? Y entonces trae esta concepción de que la leche es un alimento dañino. Yo quisiera que nos aclararas este punto, Pame. Existe esta creencia muy arraigada en la población de que dar leche hace daño y que además es un alimento que después de la lactancia no tiene por qué seguirse incluyendo en el día a día de los pequeños. ¿Es esto muy verdad? Importante, Luisa. Mira, eso es un mito nuevo. Lo estamos escuchando de hace unos 2 años para acá. Así como siempre ha habido mitos, ¿no? Pero este es el de moda. La leche es un alimento importante. No es un alimento dañino, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. La leche es el principal fuente de calcio en la alimentación, ¿no? Los niños, las niñas sobre todo, están en un periodo de crecimiento importantísimo donde los huesos requieren gran cantidad de calcio. Sobre todo un adolescente de 15 años está en sus picos máximos de absorción de calcio y si nosotros quitamos este alimento, lejos de darle un beneficio, le vamos a perjudicar, ¿sí? Yo siempre les digo a mis pacientes cuando me dicen esto, no, ya no quiero tomar leche porque la leche me causa infinidad de síntomas, ¿no? Sí, bueno, por ahí se nos cortó la llamada con Pame. Luisa. Perdón, sí, no te escuchaba, Pame, ya, aquí te tenemos de vuelta, bien. Y les digo, ajá. Ok, si ya no quieres tomar leche, entonces vas a dejar de comer todos los alimentos que se elaboren con leche. Entonces eso significa no comer pan, no comer galletas, no comer yogur, no comer incluso quesos, porque al fin y al cabo son derivados o tienen ingredientes de leche, ¿no? Entonces cuando yo les digo eso, se enfrentan sí, cierto, o sea, la leche es un alimento más de nuestra alimentación, ¿no? Un ingrediente incluso, ¿por qué habría de quitarlo? Claro, y entonces se le quitan o lo desarmas o tienes todas las razones para poderlo seguir haciendo, ¿no? Exacto. Bien, perfecto. Ahora, Pame, platícanos un poquito más acerca de cómo decidir las porciones específicamente de frutas y verduras para los pequeños de la casa. Ok, es muy importante. En recomendaciones generales de la salud y alimentación, escuchamos esta frase de 5 al día, ¿no? La hemos escuchado bastante. Pero no es lo mismo darle 5 porciones de fruta a un adulto que a un niño de 3 años. Entonces, debemos asegurar su aporte de frutas y verduras porque vamos a asegurar el aporte de fibra. Entonces, se ve en escolares y preescolares asegurar de 2 a 3 porciones de frutas y verduras al día es lo que se recomienda para ellos y se debe cumplir, ¿no? Eso es importante. De 2 a 3 raciones, tanto de frutas como de verduras. ¿Es lo mismo frutas que verduras o sería cuestión de estarlo cambiando por día o cómo funciona? Estarlo cambiando a lo largo del día. A lo largo del día. A lo largo del día. Ok, ¿qué sería más importante? Darle, 2 o 3 raciones puede ser que le pueda dar 3 manzanas en un día o 6 tazas de lechuga. Esa parte es importante. Hay que dar variado, ¿no? Si a lo mejor en el desayuno doy naranja, en la comida puedo dar una ensalada, ¿no? Y en la noche puedo incluir ambas, ¿no? Media porción de fruta, media porción de verdura, tratando de intercambiar entre lo que se tenga en casa, que no sea la misma, ¿no? Para que haya una variedad. Perfecto. Esto es para pequeñines escolares y preescolares. Entre 2 y 3 porciones tanto de fruta como de verdura al día. Exacto. Y bien. Ya en adolescentes se sigue la recomendación de general, ¿no? 5 porciones al día. 5 porciones al día a lo largo del día y estarlo combinando tanto con frutas como verduras. Como verduras. Y es importante, ya cuando nos ponemos a ver nuestra alimentación, vemos que hay adolescentes
que no llegan a consumir ni una porción en el día. Entonces, de repente suena muy fácil cumplirlo, pero ya cuando lo llevamos a la práctica es complicado. Entonces, sí hay que hacer énfasis en eso. Bien, me encanta, Pame, las ideas que nos estás dando. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por la información y espero tenerte próximamente de nuevo en el radio con nosotros. Pame, te mando un abrazo, muchísima suerte, que tengas un excelente día. Igualmente, Luisa, hasta luego. Bueno, pues ahí lo tienen a la experta en nutrición clínica, además en su especialidad de nutrición pediátrica. Quédate con nosotros, estamos hablando acerca de porciones en los pequeños. Regresamos. Son ya expertos en nutrición, recupera tu figura, se innovan, ven a conocer su nuevo concepto en asesoría nutricional. Recibe tu valoración con la última tecnología, ya que te dan una lectura de composición corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de agua, porcentaje de músculo, edad metabólica y además tu guía de alimentos por solo 100 pesos la primera consulta. Comunícate al 3641 1187 o envía un mensaje de texto o llamada perdida al 3318 31 25 14. Repito, 3318 31 25 14. 7:50 de la mañana, estamos ya de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que el día de hoy estuvimos hablando acerca de cómo decidir las porciones de ciertos alimentos en el día a día de los pequeños, tanto de los escolares como de los preescolares como de los adolescentes. Espero, mamá, que si escuchaste el programa completo te haya servido mucho la información, y si no, vamos a estar, ¿qué te parece que basando las recomendaciones que hagamos todos los jueves en esto que Pame nos acaba de platicar, la nutrióloga de nutrición clínica, además con subespecialidad de nutrición pediátrica, Pamela Almada, nos platicó acerca de algunas cosas muy interesantes de cómo algunos esquemas en la alimentación de los pequeños han ido cambiando, sobre todo en este tema de la lactación, que es la introducción de alimentos nuevos o de alimentos diferentes a la leche, a la dieta de los pequeños. Me encantaría que nos quedáramos con el mensaje de que cuando empezamos con la introducción de estos alimentos, tiene que ser un alimento nuevo a la vez, durante 3 días completos, y tiene que hacerse antes de la leche, mamás. Yo sé que esto cambia los esquemas que de manera ancestral se vienen heredando, ¿no? Y entonces es el consejo de la abuelita, el consejo de la suegra, el consejo de la tía, que ha criado a quién sabe cuántos chiquillos, y entonces primero la leche, mija. Pues no, primero el alimento. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo basado en evidencias. Créanme, Pamela está trabajando en el Instituto Gómez Farías en México, es el Instituto Nacional de Pediatría, donde se están haciendo todas las investigaciones necesarias, y se sabe que una primera recomendación para la ablactación es la introducción de estos alimentos antes de la leche. Entonces, bueno, ahí lo tienen, de las mejores fuentes, la información, y espero que de verdad lo usen, lo pongan en práctica y que les sirva para su día a día. Las recomendaciones para los pequeñines, ya dijimos que son escolares o preescolares, de entre 2 a 3 porciones, tanto de frutas como de verduras, y para los adolescentes, la recomendación, que es la típica que nos mencionaba Pamela, de alrededor 5 porciones, tanto de frutas como verduras en el día de cada pequeño que esté en crecimiento. Mari Enciso de Santa María nos dice, yo a mis hijos les preparo un jugo un día y al otro día un licuado. Cuando les preparo el jugo, lleva zanahoria, betabel, naranja y espinaca. Y el licuado lleva pasas, almendras, amaranto con miel, nuez, arándanos, leche de soya o leche descremada. Pero nos mencionas que a tu hija de 18, cuando le toca el licuado, le duele la cabeza. Bueno, Mari, te voy a decir que tanto el jugo como el licuado que les estás dando es una bomba de azúcar, ¿sí? Y entonces, pudiera ser que si tu hija trae de nacimiento esta situación de la cual hemos hablado hasta el cansancio en el programa, que se llama resistencia a la insulina, ella produzca más insulina de lo normal. Es una condición con la que nació y se incentiva o se aumenta o se exacerba o está más presente en una mujer cuando consume más azúcares. Y
y entonces puede ser que a sus 18 tenga muchos años con esta sobreproducción de insulina. Quiere decir que cuando come azúcar, la insulina se eleva de manera más brusca. Y como ella tiene esta incapacidad de regular esa producción de insulina, simplemente en la presentación del azúcar se le sube mucho la insulina, pues el azúcar se le baje. Lo más probable es que esto está pasando en ella. Es una de las razones porque de manera muy peculiar o muy particular se presenta después del consumo de azúcar. Y lo estás mencionando de manera puntual, ¿no? Entonces hay que revisar que si tiene algún problema, por ejemplo, de sobrepeso, si trae un problema, por ejemplo, de quistes en los ovarios, esa pudiera ser una de las razones. Hay que revisar si tiene algún signo clínico, por ejemplo, como hirsutismo, que sería la aparición de vellito en zonas donde normalmente no lo hay. Habría que revisar si hay acantosis, que es esta como signo clínico que se presenta en el cuello o en algunos pliegues, que es como si tuviera mugrita, por ejemplo. Hay que revisar si tiene algún otro tipo de bajón de energía durante el día y, por supuesto, todo esto hacerlo acompañado de el asesoramiento de un médico, ¿sí? Entonces no estaría de más que la mandaras, por ejemplo, con el endocrino. Lo primero quizás revisar la dieta y luego mandarla con el endocrino, o viceversa, o a la par, como tú decidas, porque no es normal que le esté doliendo la cabeza, ¿sale? Entonces yo nada más te recomiendo, Mari, digo, aprovechando que nos estás preguntando, no les des jugos, ¿sale? Mejor darle la naranja completa, mejor darles la zanahoria completa, mejor darles la espinaca. Yo sé que a lo mejor estás tratando de simplificarte la vida, pero por ejemplo, cuando pongas el jugo un día, ¿qué te parece que lo haces nada más de betabel, naranja y espinaca? Y otro día lo haces de zanahoria, naranja y espinaca, ¿sale? Para quitarle un poquito de la carga glucémica, un poquito de azúcar a lo que les estás dando. Y en el licuado con leche, no les des tantos cereales, ¿sale? Vamos a dar, por ejemplo, tanto azúcar, mejor dicho. ¿Qué te parece que un día les das la leche con fruta y con nueces? Es decir, en lugar de pasas, dales fruta, y en lugar de amaranto con miel, cámbiale y dales avena que no tenga tanto azúcar, ¿sí? O sea, el amaranto con miel es una carga glucémica alta. Lo que puedes hacer es no dupliques los días que tenga almendras, no les pongas nuez, y el día que tengas nuez le pongas almendras, ¿no? O sea, elige de solo un grupo. O sea, es leche, es oleaginosa, que puede ser o nuez o almendra. En lugar de pasas ponles fruta, que es la entrada de fructosa, y en lugar de amaranto ponles avena, que no tenga miel, por ejemplo, para que la carga de azúcar no sea tan alta, porque son unas bombas de azúcar lo que les estás dando. Y a pesar de que están en crecimiento, hay que cuidarles el consumo de azúcares en la dieta, ¿sale? Bueno, espero que te haya servido la información. Y nos pregunta Silvia Contreras de Villahermosa, dice, ¿qué alimentos son contraproducentes en el reflujo? Mira, Silvia, hay una situación con el reflujo que tiene que ver más con una situación mecánica, con un diagnóstico médico, más que con la alimentación. Entonces, yo no me aventuraría a dar alimentos que tengan que ver con esto, porque te voy a decir, cada paciente responde diferente según el tipo de diagnóstico médico que tenga. Entonces, no es como que te puedo decir, tal alimento te va a causar tal cosa, porque en realidad el alimento no es lo que lo causa, ¿sí? Sino que tienes un problema y va a haber alimentos que detonen de manera más severa la sintomatología de ese problema. Así es que primero hay que checar, para empezar, si es reflujo y a tolerancia, qué alimentos sí puedes manejar, pero más que otra cosa, entender que es una situación mecánica, ¿sale? Es un error que hay por ahí en tu organismo, y habría que no aventurarnos a dar alimentos que lo empeoren o que lo mejoren, ¿sale? Y nos vamos a ir con nuestra última sección del programa. Cansancio al andar, sin hambre y con poco músculo. ¡Anímate! Anota el siguiente consejo y vive plenamente tu juventud acumulada. Les voy a leer un pequeño extracto de información que saqué de un libro que se llama Alimentación y Vida Saludable en el Adulto Mayor, que está desarrollado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile específicamente. Y lo que nos menciona acerca de la buena alimentación en el adulto mayor es que la nutrición es tan importante como la salud física y la salud emocional, pero la dieta que llevan los adultos mayores, y como siempre se los he dicho, debe ser una dieta que sea equilibrada,
variada y sobre todo gastronómicamente aceptable. La comida tiene que tener ciertas características, tiene que ser fácil de preparar, estimular el apetito, tiene que estar por supuesto bien presentada, apetecible y además tiene que ser hecha con una especie como de trituración o algo que pueda hacer para mejorar la digestión, con consistencias que sean fáciles para poderlas digerir. Ahora, es muy importante que esta alimentación lleve, como siempre lo hemos mencionado, frutas, verduras, lácteos, productos lácteos, carnes, leguminosas, panes, cereales, específicamente como el arroz, por ejemplo, o algunas fuentes de trigo, y preferir siempre pescados, pavo o pollo, y evitar o dejar de lado, o una vez cada 15 días, las carnes rojas, por el alto contenido de grasa saturada que tienen. Así es que bueno, espero que te haya servido el consejo, espero que tengas un excelente día y te voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego.